sociales. Estamos también en YouTube. Pueden ver estos programas grabados en nuestro canal de YouTube. Me encuentran como SIC Claudia Juárez. Y les platicaba la semana pasada que también estamos estrenando un canal en SoundCloud, en donde van a poder escuchar pues algunos audios para relajarse, para pasar bien el día. Y bueno, pues hoy quiero darle la bienvenida a mi invitada, Alejandra Ordúñez. ¿Cómo estás, Ale? Muy bien, Clau. Muchas gracias por la invitación. Gracias por aceptar esta invitación, por compartir este espacio. Hoy pues vamos a hablar de un tema difícil, las pérdidas, el duelo. Esto es algo de lo que, bueno, pues a la mayoría de nosotros no nos gusta hablar, pero déjenme platicarles un poquito de quién es Ale Ordúñez y por qué está aquí conmigo. Ale es licenciada en psicología por la Universidad de Anáhuac. Tienes una especialidad en tanatología y estás formándote como terapeuta racional emotivo-conductual, ¿correcto? Es correcto, así es. Perfecto, chócalas. Es lo nuestro. Es lo nuestro. Bueno, la terapia racional emotiva y la terapia cognitivo-conductual pues son hermanitas, ¿no? Así es. Bueno, Están pues muy de la mano. vamos a hablar de esto y les digo yo que este tema, bueno, a mí en lo particular me cuesta trabajo. Sin embargo, fíjate que ayer, después de que platicamos, estaba yo haciendo recuento de pues todas las personas que conozco, familiares, gente cercana, gente con la que trabajo, y todos de una manera u otra pues hemos sufrido pérdidas. La pérdida de a lo mejor un papá, una mamá, en algunos casos de hermanos, en algunos otros casos, y creo que es un tema todavía más delicado, de hijos, ¿no? Hemos perdido también trabajos, nos hemos quedado sin empleo. Tengo por ahí, bueno, gente que ha sufrido la mutación, por ejemplo, de un órgano, de un seno, por ejemplo. Entonces, todo esto pues tiene que ver con pérdidas. Y déjame te platico también y les platico a la gente que nos está acompañando el día de hoy, que dos psiquiatras, Thomas Holm y Richard Rahe, en 1967, estudiaron 5,000 expedientes médicos y encontraron que había una serie de lo que ellos llamaron acontecimientos vitales que se relacionaban con su enfermedad. Revisando yo esta lista, me llamó mucho la atención porque todos tienen que ver con pérdidas. La causa número 1 de estrés en esos 5,000 estudios era la pérdida o la muerte del cónyuge o de la pareja. Después de eso venía la muerte de un ser querido, un familiar cercano, no el cónyuge, pero cualquier otro. El divorcio o la separación, el despido, que es algo, bueno, de lo que hemos hablado en este espacio, en otro momento con otro de nuestros invitados. Entonces, platícanos de este tema de las pérdidas. Mira, sí, como bien lo dices, las pérdidas y específicamente la muerte no es un tema que le guste tratar o platicar a la gente, ¿no? Normalmente pensamos que si no lo hablamos o no tocamos, el tema no va a suceder. Ok. Sí, efectivamente, la pérdida de un ser querido, y más si se trata de la pareja, genera mucho estrés. Y genera estrés no necesariamente porque es nada más perder una persona, ¿no? Implica mucho más. Implica perder a esa persona, implica perder muchas veces a la familia de esa persona. Implica también, cuando tenemos hijos, pues el dolor que sentimos por nuestros hijos, ¿no? Al ver que esta separación, este divorcio se dio. Pero como dices, sí, las pérdidas no nada más es la muerte y no nada más es el divorcio, la separación, es también la enfermedad. Es un campo muy amplio. Que estudia la tanatología, que es lo que tú estudias. Exacto, que de eso se carga la tanatología. Y generalmente la gente dice, ¿qué eres? Tanatóloga. ¡Ay, la muerte! No es algo que quiero hablar, no. Pero
pues es parte de nuestra existencia. Pero fíjate que en nuestra cultura, amigos, en la cultura latina y particularmente en la cultura mexicana, tenemos, dicen por ahí, una postura ambivalente respecto a la muerte. O sea, por un lado, como bien dices, pues no queremos hablar porque pues no vaya a ser, ¿no? Que nos llegue por ahí. Pero por otro también, pues toda esta alegoría en torno a la muerte y celebramos el Día de Muertos y jajaja. O sea, ¿realmente estamos preparados para la muerte? ¿Qué dirías? Mira, yo creo que como cultura sí estamos muy en festejar y hacer los rituales del Día de Muertos, 1 y 2, ¿no? Y nos preparamos y demás. Pero en cuanto ya que nos toque directamente, eso ya es algo que no nos gusta, ¿no? Como que decimos, hoy de lejitos y allá en la risa y demás, está padre. Pero ya que nos toque vivir esta experiencia, que nos toque sufrirla, dolerla, ya no es tan agradable. Y es ahí donde nos es poco fácil el poderle decir, especialmente a nuestros hijos, cuando algún ser querido fallece, ¿no? O cuando, pues, ¿saben qué? Pues papá y mamá se divorcian. Y cómo explicarle a los niños que, pues, que hay una separación o que esa persona ya no la van a volver a ver en su vida porque falleció. Ahorita tocas el tema de los niños. ¿Qué es lo que has visto tú en relación a ellos? O sea, un niño realmente entiende el concepto de mis bisabuelos fallecieron, ni siquiera me llevaron al sepelio, ¿no? Porque mis papás en ese momento consideraron que era algo pues muy impactante, que un niño no debería de tener contacto con eso. ¿Cómo es el manejo con los niños, por ejemplo? Mira, con los niños vale la pena manejarlo de acuerdo a la edad. Okay. No es recomendable explicarle a un niño que tiene 5 años cómo fue todo el suceso. A lo mejor a él lo que le conviene más es hacerle saber y hacerle entender que por un lado no fue su culpa, ¿no? Porque muchas veces los chiquitos en esta edad están en todo esto que llamamos pensamiento mágico y creen que lo que ellos dicen o ellos hacen tiene una consecuencia, entonces ellos son responsables de los sucesos. Comparado con un niñito más chico, ¿no? A lo mejor un bebé lo que requiere más es aquella persona que se va a hacer cargo de él, cubrirle sus necesidades, etc. O en el caso de un niñito que ya tenga unos 7, 8 años, ya tienen mucho más mentalizado lo que es la muerte, ya pueden formar conceptos abstractos y eso les permite entender un poquito más de lo que es la muerte, ¿no? Si tú eres capaz y tienes toda la posibilidad de explicarle tranquilamente cómo fue acorde a la edad, porque te repito, cada edad tiene sus etapas y a cada edad se lo explicas de forma distinta, es mucho más fácil para ellos trabajarlo. Ahora tú me decías, cuando yo era niña, a mí ni siquiera me llevaron al sepelio, como si no existieras, ¿no? Como si no contaras. Y déjame decirte que paradójicamente los niños son los que más se dan cuenta de lo que está sucediendo en casa. Aunque el niño anda jugando y anda distraído y demás, está muy al pendiente de lo que escucha, de lo que dice la mamá, de cómo reacciona, de qué hace. Y a ti te ha tocado, ¿no? Que de repente se voltea y te dice algo a algún niño y tú dices, oye, pero ¿cuándo se lo dije? Si él estaba jugando. Pues es que dentro de su juego él está al pendiente de todo. Entonces, hay ocasiones en que son los que saben más lo que está sucediendo, pero tienen la limitante cognitiva de todavía no comprender, todavía no procesar qué es exactamente lo que está pasando. ¿Qué implicaciones tiene? Que era lo que platicábamos ayer. Muchas de nuestras reacciones emocionales, esto visto desde estas corrientes cognitivas, pues tienen que ver con lo que pensamos, ¿no? Con las implicaciones que puede tener el que alguien ya no esté, ¿no? Y también mucho que algo de lo que pasamos, por lo que pasamos los adultos, que a lo mejor no pasan los niños, es una serie de asociaciones, ¿no? Respecto al hecho, estoy pensando ahora, por ejemplo, en el tema de una separación, ¿no? Y esto que tradicionalmente escuchamos de no voy a poder vivir sin la otra persona, ¿no? Que al final se puede. Claro, lo que pasa es que si tú tienes un pensamiento catastrófico, terrible sobre lo que te va a suceder,
pues evidentemente la consecuencia que vas a tener, las conductas, las emociones, cómo te vas a sentir, va a ser así, catastrófico y terrible, ¿no? Entonces, si nosotros podemos o logramos dar este cambio en la forma de pensar sobre los eventos que nos suceden, evidentemente tendremos una conducta o una emoción totalmente distinta y no lo vamos a vivir así. Quizá no de alegría, no de felicidad, porque al final las pérdidas duelen. Y te comparto y les comparto una pérdida que ocurrió hace un par de años, que fue la muerte de mi abuela. Te platiqué de mis bisabuelos, pero hace 2 años falleció mi abuelita, mi mami, así le decía yo. Y me dolió mucho y lloré mucho. O sea, no es fácil. Pero ¿cuál dirías tú que es la diferencia entre un duelo, que es una reacción normal ante una pérdida, y una depresión? Porque de repente hay gente que pasan años y la gente no se repone de una pérdida. Mira, yo creo que, y me parece que ahí lo que es importante recalcar es la funcionalidad que se tenga. Porque evidentemente una pérdida a todos nos duele, ¿no? A todos nos duele desde perder el llavero favorito que nos habían regalado, ¿no? Hasta perder, como tú dices, a tu abuelita, que para ti era una persona muy significativa en tu vida. Entonces, sí está relacionado el vínculo que tengan, pero también la forma en la que tú lo lleves. ¿Okay? ¿No? Si tú crees... Oh, se me fue la pregunta. Sí, te decía yo, ¿cuál es la diferencia entre un duelo, que es una reacción normal, y una depresión? El duelo es evidentemente triste, es evidentemente un evento que sí te duele, pero que te permite seguir siendo funcional. Puedes tú seguir yendo a trabajar a pesar de la tristeza, a pesar del dolor, a pesar de que no es algo agradable y que no querías que sucediera. Tú puedes seguir realizando tus actividades. Cuando ya hablamos de depresión, esta ya implica que empiezas a querer dejar de hacer las cosas que antes te gustaban, ¿no? Ya, si te gustaba bailar, ya no se te antoja bailar y ya no lo ves agradable. Muchas veces empiezas a dejar de faltar al trabajo, a tus actividades, empiezas a alejarte de tus amigos. Cuando ya empezamos a tener este tipo de conductas, ya no es una tristeza, ya estamos empezando a brincar a la depresión y entonces es ahí donde ya requerimos la atención o el acompañamiento, la ayuda de algún especialista para poder volver a disfrutar de lo que disfrutábamos, independientemente de que no se nos va a quitar el dolor por haber perdido a un ser querido, ¿no? Exacto. Y que muchas veces también, y yo quisiera que platicáramos un poquito, por ejemplo, de los hombres. Yo he escrito por ahí alguna nota en donde hablo de la educación emocional que se les da a los hombres, en donde no se les permite llorar. Finalmente el llanto pues es un liberador de estrés, ¿no? Y entonces si tú le dices a una persona, y concretamente un hombre, no llores, estás reprimiendo eso, Claro. ¿cierto? Mira, no podemos generalizar porque hay muchos hombres a los que sí sus familias les permiten esta demostración de emociones, ¿no? Sí, gran parte de nuestra cultura está educada en este sentido, ¿no? De no, tú eres hombre y no debes de llorar, tú fuerte, ¿no? Y salir adelante. Y sí, como dices, el contener las emociones, sea cual sea, tristeza, enojo, hasta la alegría, finalmente impacta en tu bienestar, impacta y genera un estrés en tu cuerpo, ¿no? Que a la larga va a traer consecuencias, va a traer sus repercusiones. Pero el permitirle a los demás poderse expresar y poderles decir y enseñarles que no es malo llorar, que no está mal enojarse, al contrario, la muestra de las emociones es importante y el chiste está en saber cómo canalizarlas, ¿no? Claro. Y saber diferenciar que una cosa es estar deprimido, otra cosa es estar triste, una cosa es estar enojado, otra cosa es estar molesto, ¿no? Podríamos como que graduar las emociones ante los diferentes eventos para así poder decir, bueno, esto no me agrada, pero lo puedo soportar.
O decir, no, esto sí ya de plano me enoja, me tiene, que me dan ganas prácticamente de ir y eliminar a la otra persona por lo que haya hecho. Pero sí, el permitir expresar libera el estrés. Te permite estar más tranquilo. Ahora, no toda la gente, porque también yo he conocido gente que simplemente no llora. Y no porque esté reprimida, sino porque no lo siente. No sé si te ha pasado, si te han tocado estos casos en donde simplemente, o tú dirías que sí hay una represión. Cuando la gente pierde a alguien y no llora, ¿qué pasa? Pues mira, el día de hoy no me ha tocado, pero yo creo que no es que no le duela, no es que no lo sienta, simplemente a lo mejor en ese momento y en ese lugar no quiere llorar. Sí me ha tocado gente que dice, ¿sabes qué? Es que estando en el velatorio no quiero llorar. Después me tomo mis 5 minutos o mi media hora o mis 2 horas para realmente llorar y desahogarme, porque a veces les da vergüenza que otro los vea llorar, porque entonces pierden la imagen que han formado, ¿no? Esta parte que decíamos de los hombres, de yo soy fuerte y soy macho y puedo con todo. Y entonces les da vergüenza que otro los vea llorar y por eso se reprimen. O hay ocasiones en que dicen, pues no, a lo mejor mi pensar es, qué bueno o qué afortunado es que ya dejó de sufrir ante una enfermedad sobre todo muy larga y dicen, no vale la pena que yo llore porque él estaba sufriendo más aquí de lo que ahora ahora en el lugar en el que está. Sí hay como esa comprensión de que la muerte en algunos casos puede ser a lo mejor una situación mejor que la que tenía, por ejemplo, un paciente terminal. Tú trabajas con pacientes terminales. Yo trabajo mucho con pacientes terminales y hay veces que la enfermedad es muy larga, ¿no? Estamos hablando de el desgaste de un año, de año y medio de gente que se la pasa entrando y saliendo de hospitales, que tienen tratamientos, que la casa literal es prácticamente un hospital porque tienen todos los aparatos. Entonces llega un momento en que los cuidadores se desgastan. Y dicen, el síndrome del cuidador, ¿no? El síndrome del burnout, exacto. Okay. Entonces dicen, ¿sabes qué? Ya estoy agotada, ya no puedo. Y cuando llega el suceso de la muerte, más que un dolor de, ay, no, yo no quería que se muriera, es como un descanso de, ay, qué bueno que falleció, no por haberlo perdido, sino porque esa persona ya no está sufriendo, ¿no? Ahí sí quiero marcar esa diferencia, no es que les dé gusto que se haya muerto, no. Simple y sencillamente es un descanso para él como cuidador y la parte empática con el enfermo de decir, ya no sufre. Ya no sufre. Sí, ¿no? Creo que cada caso es distinto, ¿no? Por supuesto, hay este escenario que tú planteas, hay otro escenario en donde a lo mejor también la gente queda, vamos a decir, bien con aquel que se fue, es decir, no le debe nada, porque también mucho de lo que yo escucho es que si yo le hubiera dicho, o es que hubiera pasado más tiempo, o es que una serie de lamentaciones y culpas, ¿no? Que creo que agravan el proceso de duelo. Fíjate que no necesariamente lo agravan, porque eso es parte también del proceso de duelo. Okay. El duelo pasa por 5 etapas, ¿no? Una de ellas es esta. La negociación es que si yo hubiera ido al doctor o si yo le hubiera dicho a tiempo, ¿no? Entonces, es parte del proceso pasar por, primero, tu negación de no puede ser que esté enfermo, o no puede ser que haya tenido el accidente, o no puede ser que me esté divorciando, ¿no? Después esta parte de enojo de, ay, maldita sea, ¿cómo es posible que me esté sucediendo a mí? ¿No? Y esta parte de negociación de si hubiera, si yo hubiera puesto, si hubiera dicho, si hubiera hecho algo distinto, si hubiera cambiado, ¿no? Y de ahí pasamos a esta parte donde hablábamos del dolor, de decir, bueno, ya sucedió, me duele mucho, no está padre lo que estoy viviendo, no es agradable, pero bueno, es parte de lo que me está tocando vivir. Y de ahí brincamos a la aceptación, en donde ya reconocemos que esto que me está sucediendo, pues sí está sucediendo, y lo padre de esto sería brincar de ahí, más que a la aceptación, llegar a la resiliencia. Ok, vamos a hablar de resiliencia en unos momentos, ¿sale?
Tenemos que ir a corte. Yo los invito a que continúen en este espacio que estoy platicando con Ale Ordúñez de las pérdidas, de los duelos y de cómo estas pueden ser una causa de estrés muy importante en nuestras vidas y que hay que aprender a manejar. Entonces, amigos, no se vayan, regresamos en unos momentos.